Hola, hola amigos, amigas, estamos en otro episodio de La Oruga, el podcast para pensar el presente desde las memorias del Instituto de Estudios Peruanos. Y bueno, estamos en medio todavía de las efemérides de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, los 50 años del golpe de Estado en Chile, los 40 años del regreso a la democracia en Argentina, en fin, América Latina está llena de efemérides vinculando la política y el poder ejercido con violencia en el pasado y sus vínculos con el evidente presente no tan simpático que tenemos, por lo menos no en el Perú. Para pensar, para ayudarnos a pensar en estos hitos y también en sus vínculos con nuestras sociedades actuales y sus potencialidades perspectivas, pues estamos conversando con diferentes intelectuales importantes del país y me aprecio mucho de tener aquí a alguien que además aprecio personalmente, como es Mariano Aronés, antropólogo y profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que acaba además de publicar, no acaba, ya tiene un tiempito de haber publicado un libro muy bonito, Los atajos de la migración y las posibilidades de la patria después de 200 años, que se puede además descargar libremente de la página del proyecto bicentenario del Ministerio de Cultura. Mariano, ¿cómo estás? Hola, José Carlos. Yo feliz desde el momento en que me contactaste y me propusiste el tema. Encantado de poder dialogar contigo sobre lo que estás trabajando y nuevamente mil gracias por la invitación. A ti, Mariano. A ver, tú, aparte de ser un investigador que ha trabajado diversos temas, además no solamente violencia y memoria, digamos, que es lo que más ocupa este podcast, has trabajado infancia, hasta cosas ecológicas, has sido consultor de UNICEF, hizo una larga trayectoria eh, que debe haber tenido un origen. Entonces, queremos conversar, empecemos por allí. ¿Cómo recuerdas tu infancia, tu niñez? ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron tus vivencias más importantes y cómo acabaron derivando en tu ruta hacia la ciencia social? Y gracias por la pregunta. José Carlos, yo nací en Ayacucho y he vivido casi toda mi vida en Ayacucho. Y mi infancia lo recuerdo como una etapa feliz, inocentona, diríamos, pero que con el transcurso de los años se fue complicando porque hacia los años 80, como sabemos, pues Ayacucho se convirtió finalmente en el escenario del conflicto armado interno. Y entonces, pues mi vida eh, de la infancia y de la adolescencia, pues como que coincidió con esa etapa. Y casi como consecuencia de ello, incluso, pues como sabes, perdí a mi padre. Mi padre fue eh, miembro de la entonces Guardia Republicana del Perú y para el año 82 se encontraba pues brindando seguridad en el penal. En el entonces Clas de Ayacucho y el año 82, en marzo, el 2 de marzo para ser más exacto, pues como sabemos, Sendero Luminoso ataca intentando propiciar la liberación de sus militantes, ¿no? Entonces, como consecuencia de ello, mueren dos policías, uno de ellos es mi padre, Florencio Hernández Guillén. Eso fue el 82 y 7 años más tarde, el 89, miembros del ejército peruano irrumpen en mi domicilio y sustraen a mis dos hermanos y desde entonces pues están en calidad de desaparecidos. Entonces, como entenderás, tuve esa vida y yo no sé si usar el término feliz, porque creo que los infantes o los adolescentes, eh, yo no sé por qué tipo de mandato tenemos que ser felices, ¿no? Y esa felicidad que yo reconozco, de alguna manera la tuve, sin embargo era una felicidad un poco tensionada por los dos acontecimientos que te digo, en tanto pues marcaron poderosamente mi vida y también la de mi familia. Ah,
Es Eh, y dime, finalmente podría decirte de que, o como en algunas veces también lo digo, ¿no? Mi infancia y mi adolescencia supuso jugar con la guerra también, ¿no? Entonces, no solamente vivía situaciones de tensión, de miedo tal vez, sino también, como todo, vuelvo a decir, ¿no? Infante o adolescente, no solamente jugaba, ¿no? Con las cosas que normalmente jugamos, sino también en tanto vivía a la par de la guerra, puedo decir de que vivía también, de irónicamente, jugando a la guerra, ¿no? de alguna manera se incorporaba en la cotidianidad de la familia, ¿no? Y de los niños. Totalmente, totalmente tuve esa, no sé si feliz o mala suerte de haber vivido casi mis 20 primeros años justamente en esa época en la que Ayacucho pues fue escenario de atentados, de secuestros, de detenciones, de bombas, de dinamitas, ¿no? De muertos por aquí, por allá, de noticias que escuchaba que venían de las comunidades campesinas. En aquel entonces para mí eran comunidades lejanas, apenitas, sus nombres los incluso los podía pronunciar, pero que al mismo tiempo se convertían a mis oídos y a mis sensaciones en emblemáticas. Y es así como fui creciendo, al mismo tiempo yendo al colegio, incluso repitiendo de año en la secundaria, en la primaria, incluso renegando del colegio, porque no necesariamente el colegio nos gusta. Quería tal vez hacer mi vida extraescolar, en fin, ¿no? Al mismo tiempo, como te digo, tratando de vivir mi familia, mi padre, policía, que dicho sea de paso, él muere cuando yo tenía apenas 9 años, entonces ya entenderás de que mis recuerdos y mi apego hacia él no fue tan fuerte, ¿no? En todo caso, con quien más crecí fue con mi mamá y mis hermanos, y estos dos hermanos a quienes finalmente los pierdo el año 89. Entonces es esa eh, infancia o adolescencia que no sé qué términos usarla para finalmente, pues, tratar de decir que creo que no es la única experiencia, es múltiples, involucran o incluyen a múltiples personas y múltiples experiencias consiguientemente. Sí, sí, bueno, abusando un poco del término, podemos decir, es una experiencia bien peruana, Eh, es- más ayacuchana inclusive, ¿no? exactamente. Del- Y del- típico de la época, tal vez, ¿no? es posible, Muy, claro. muy típico de la época. Y por eso ya con el tiempo uno empieza recién a incluso cuestionar, ¿no? La facilidad con la cual se quiere supuestamente entender o calificar ese periodo. Sí, Pienso mucho, por ejemplo, en Edith Lagos, ¿no? Sin mucho atrevimiento, en parte porque Edith Lagos, la familia de Edith Lagos fue una familia que casi avecindó con mi familia, o sea, ¿no? el mismo barrio. Del mismo barrio prácticamente. Mi mamá y mi papá lo conocen, a sus papás a su papá y a su mamá, e interactuaban. Mis hermanas igual, con ella, cuando eran niñas, y de pronto pues sabemos qué pasó con el Lagos, ¿no? Y también yo sé qué pasó con mi papá, y entonces, si bien es cierto, por mucho tiempo nuestras familias trataban de vivir una relación vecinal muy típica tal vez, y justamente con el atentado de la cárcel y la consiguiente muerte de mi padre y la consiguientemente también fuga de Lagos, nuestras familias como que se fueron comenzando a ver como enemigos, ¿no? Y creo que esa es una condición ya clásica de quienes tuvimos la, vuelvo a decir, mala suerte o buena suerte de haber vivido ese periodo. Claro, de qué manera la violencia demarca hasta geográficamente un barrio, ¿no? Geográfica y sentimentalmente un Totalmente, barrio.
O sea, tu vecino cruzando la calle posiblemente ya, o sea, ya hay algo que te confronta radicalmente, no por una banalidad, ¿no? Y eso, Totalmente, ¿cómo y los barrios, pues, muchos son típicos, están llenos de secretos y o los de, barrios, o de exactamente, negociaciones, ¿no? De negociaciones exactamente, silenciosas para... exactamente. Y esas formas de sindicar tan fácilmente en el sentido de que tal barrio es el barrio rojo, tal barrio no, tal barrio está así o está así, tal barrio está muy comprometido con Sendero, o no, en tal barrio viven más los quienes están dando información al ejército, en fin, ¿no? Entonces, esa fue también otra forma que terminó siendo pues el telón de fondo de quienes hemos vivido esa época. Y creo que algo que conversábamos con Pepe Coronel hace en un episodio anterior, daba cuenta un poco de lo que tú mencionas, cómo desde fuera se ve y todo se ve pues como una mancha general, ¿no? Mm, mm, Ayacucho es ABC mm, cosas, digamos, ¿no? mm, mm. Pero Pepe lo que nos hacía era recordar eh, el- la tupida dinámica que se, Totalmente. que se genera, bueno, en cualquier lugar, digamos, en este caso en Ayacucho. Dinámica barrial, dinámica regional, dinámica municipal, social, política, cultural, que no siempre es tan sencillo de describir, ¿no? Y que se necesita escuchar, pues, a quienes la han protagonizado y no a quienes la imaginan desde algún lugar, digamos, de privilegio, ¿no? Como suele ocurrir desde quienes piensan desde Lima. Y más aún cuando no te he contado, por ejemplo, de las fiestas, ¿no? O Cuéntame, sea, cuéntame. que yo sepa, por ejemplo, recién creo que estoy comenzando a ser consciente, nunca, nunca se suspendió, por ejemplo, la Semana Santa, la celebración de la Semana Santa. Y así como tampoco casi nunca se suspendió la celebración de los carnavales. Los carnavales coinciden con los meses de febrero y marzo. Y marzo, el 2 de marzo, Sendero solía celebrar la toma de la cárcel. Y los días que precedían a los carnavales, si coincidían con esa fecha, bueno, pues como sabrás, pues Sendero solía organizar para los armados, ¿no? Y consiguientemente ordenaba apagar los apagones, ¿no? Y entonces, aún así, yo recuerdo mucho de muchos carnavales, de cómo la gente de esa época, yo era todavía niño, ¿no? Bailaba pues a oscuras, ¿no? A oscuras, pero no dejaban de bailar, como tampoco no dejaban de celebrar. Claro. Entonces, no solamente era la guerra propiamente dicha, en el sentido estricto del término que vivimos, sino una cosa que Ayacucho no dejó de vivir, es eso, ¿no? Es celebrar sus fiestas patronales, por ejemplo, nunca las fiestas patronales, al menos en mi barrio, nunca dejaron de celebrarse, ¿no? Obviamente que las celebraciones no eran pues normales, ¿no? Al mismo tiempo, José Carlos, déjame contarte de que escuchaba, por ejemplo, celebraciones de matrimonios que terminaban en incursiones armadas, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ahí está el caso de Socos, por ejemplo, y hay una comunidad acá en Tambillo, en Ayacucho, en una celebración de matrimonios, y ya casi al final, no se sabe quién, pero incursionan y terminan asesinando como a 7 u 8 personas, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Todo Y eso como se te va decía, viviendo. pues los jóvenes infantes de aquella época, exactamente, los jóvenes infantes de esa época, no dejábamos de vivir, ¿no? Me acuerdo mucho del Club Deportivo Social Magdalena, que ha habido en ciertos momentos desde los 80, estuvo a un pelito de llegar a la profesional, que era una aspiración máxima de los deportistas, de amantes de la época. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo mucho de que iba, por ejemplo, al estadio, a alentar al club, ¿no? A comprometernos con ese proyecto y al mismo tiempo de sí, pues, ¿no? De vivir
ah, protegiéndonos, escapándonos, ¿no? Y para decirte, pues, de que ese catastrófica con la cual a veces no se piensa de Ayacucho, no necesariamente es así. Te vuelvo a decir, ya recién nos damos cuenta de que tal vez Ayacucho justamente lo que mostraba era esa capacidad de seguir viviendo aun cuando le tocaba vivir pues situaciones dramáticas, ¿no? Y cuéntame, en esos tempranos años complejos, llenos de vida, pero igual en el marco de un conflicto, ¿no? ¿Cuáles eran, tú tenías aspiraciones claras de dedicarte a las humanidades o como suele pasar, o en todo caso me pasó a mí, por ejemplo, es como medio que la vida me fue llevando, pero no fue como, ¿cómo Mm. fue en tu caso la vocación? Y yo tenía claro, me había encantado ser antropólogo, porque para comenzar en la escuela mostraba dotes de, de, de leer y de estar pendiente de los temas políticos del país. Y me fui dando cuenta de que, y al mismo tiempo, tengo que decirlo, yo tengo un tío que es antropólogo, que vive en Dinamarca. Fui conociendo de la antropología a través de él, pero él es un antropólogo más pegado a lo que se podría llamar el indigenismo, ¿no? En el sentido y yo me hice la idea me hacía la idea de que la antropología era una disciplina que hablaba bonito de las comunidades campesinas, ¿no? Y al mismo tiempo en la escuela había lo que todavía está ahora ahí, ¿no? Este afán por representar danzas típicas, concursos de danzas, etcétera. Y casi siempre entre los jurados de calificación estaban los antropólogos. Entonces me iba enamorando esa idea de que yo como antropólogo podía dar cuenta de lo bonito de las comunidades campesinas. No voy a negar tampoco las lecturas de colegio, ¿no? De las novelas de José María Arguedas y de César Vallejo, Ciro Alegría. Entonces, como que me iban convenciendo de que me gustaría la antropología. Entonces yo cuando terminé la secundaria no lo pensé dos veces, me matriculé inmediatamente en la carrera, logré ingresar para, entre comillas, molestia de algún sector de mi familia, ¿no? Que no Porque veían, como no, siempre no les suele decir, parecía. sí, exactamente, porque bueno, pues la antropología supuestamente es una disciplina que no tiene futuro, ¿no? Entonces es más, en algún momento me hicieron incluso dudar, ¿no? Pero yo batallé incluso contra eso y finalmente, pues, creo que se impuso mi deseo de ser. Entonces sí, es importante lo que dices, porque muchos llegan a las ciencias sociales, no necesariamente, como en caso mío, convenciéndose tempranamente. En mi caso no fue así. Yo ya creo que desde los primeros años de la secundaria tenía claro qué quería hacer. Mira, qué bacán, cómo son las influencias, ¿no? El Sí, tío, exactamente. el colegio, las lecturas, Y el el, contexto político. Sí, claro, que te obliga, o bueno, me imagino que a tu familia fuertemente a pensar en lo que está pasando socialmente, ¿no? O sea, exactamente. te vincula. Claro, claro. Y eh, dime, ¿no tuviste, supongo que no, ya, pero es una pregunta que la hago, pues entenderás que no soy ayacuchano, ¿no? Entonces, creo que puede ser útil decirla así. Eh, la Universidad de Huamanga está profundamente estigmatizada, Uf, totalmente. ¿no? Entonces, algo así como que en algún momento, supongo que no, pero igual te lo pregunto, ¿no se te pasó por la mente o a tu familia, o mejor otra universidad? O mejor que Mariano se vaya a otro lugar muy peligroso, además con la historia de tu familia, ¿no? Tu pregunta me invita también a reafirmar lo que ya te dije, en el sentido de que la vida social
económica, incluso académica, incluso no se detuvo en Ayacucho, de tal forma que la universidad incluso también nunca paralizó sus actividades, aún siendo, como estás diciendo, pues no solamente una universidad estigmatizada, sino supuestamente habiendo sido pues el lugar de donde había emergido la violencia. El tema era como que algo así como que nosotros no entre comillas, no teníamos posibilidades respecto de mí, ¿no? O sea, y te tengo que decir, yo para mi familia no necesariamente tenía un buen futuro porque no era un buen estudiante en la escuela, ¿no? En el colegio también, entonces a duras penas yo avanzaba, ¿no? En la escuela y en el colegio y mi familia no necesariamente me miraba a mí como un potencial profesional, mucho menos académico, ¿no? Y entonces, pues yo creo que insisto en estudiar más desde mi convicción, ¿no? Desde mi convencimiento propio que desde mi familia. Te tengo que decir que mi familia, que mi madre es analfabeta, completamente analfabeta. Y mis hermanas no todas hicieron universidad, ¿no? Entonces yo lo tomaba también como una especie de reivindicación. Y fíjate que no, tal vez hubiera yo mismo tomado en cuenta eso de querer estudiar en Lima, tal vez, porque posibilidades sí tenía. Pero como que esas dos cosas, esa no apuesta de parte de mi familia respecto de mí, y yo mismo no habiendo, siendo, estando convenciéndome, sin embargo, no necesariamente yo mismo me miraba como que podía ser, ¿no? Algo más que profesional. Entonces, como que se presentó el fin de año, terminé la secundaria y como una cosa natural, creo que yo mismo fui y me matriculé y terminé pues postulando e ingresando en la universidad. Entonces, no tenía más opción sino quedarme ya a estudiar y ya ese, entre comillas, deseo tal vez de querer ir a Lima ya pues esfumó totalmente. Máxime cuando muy pocas referencias tenía yo, por ejemplo, de la Católica, donde tal vez me hubiera gustado estudiar, y más aún San Marcos. O sea, para mí esas dos universidades eran sumamente lejanas, extrañas, ¿no? Claro, Y como que yo no me veía en esas universidades, ¿no? Y muy interesante. acá en la universidad, aún habiendo ingresado, tampoco me reconocí. ¿Cómo es eso? No me reconocía porque, por ejemplo, ya estando en la universidad me di cuenta que la antropología que yo quería estudiar no era la antropología. No, o sea, los teóricos a quienes estudiábamos eran teóricos que supuestamente no me hablaban a mí de las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, no, desde los nombres mismos me parecían sumamente extraños, hasta difíciles de pronunciar, y las categorías, los textos mismos se me hacían sumamente complicados. Y yo como que quería más estudiar o leer textos que en concreto me hablen de lo bonito de las comunidades campesinas. Y esas cosas como que no veía en la antropología. Me costaba Claro. entender así. Entonces, eh, y, 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 y la influencia de las amistades de la época, mi propia etapa de vida, como que por momentos erosionaban ese convencimiento, Juan Carlos, de querer ser antropología, de tal forma que incluso mi formación en la universidad nunca fue una formación metódica, nunca. Supuestamente yo debía de terminar la universidad en 5 años, terminé pues, qué sé yo, en 10 años, 9 años, 8 años. ¿Y eso lo entiendes más por Y asuntos no personales tiene que ver internos? con cuestiones de...
más que por cosas internas. Exactamente, sí, sí, exactamente, sí, sí, totalmente. Esta fuerte sanción de parte de mi familia de por qué estudias antropología. Y mis amigos mismos hacían de que incluso ya estando en la universidad, terminara dudando de que si era lo que yo quería. ¿Y, Eh, y, y pero al mismo tiempo cuándo leía, te convences de que sí era lo que querías? ¿Hay algún momento en que eso pasa? la verdad no podría identificar ese momento. ¿Por qué? Porque así, si bien yo no me reconocía en la carrera, una cosa de lo que no dejaba de hacer es leer. Y leía básicamente estos textos indigenistas y también mucha información periodística. Entonces, como que el asunto de la política estaba ahí, en mí, en mis pretensiones de querer ser político incluso, para, no sé qué término usar, para movilizarnos y exigir o pedir, por ejemplo, la creación de la Comisión de la Verdad. Que coinciden en Y esos al mismo momentos. tiempo, sí, al mismo tiempo, recuerdo mucho que hacia el año 96, de los Iván de Gregory, Ponciano del Pino y José Coronel publican ya clásico texto sobre Sendero Luminoso y la derrota, perdón, sobre las rondas campesinas y la derrota del Sendero Luminoso, Claro. a cuya presentación yo fui, me acuerdo mucho El cómo fue noventa y esa, seis el el 96. 96, y, y Ponciano era mi profesor, y Carlos Iván venía siempre a Ayacucho. Ponciano nos llevaba a esas reuniones. Ya poco después llegó nuestro maestro, ¿no? Finado él, Ludwig Huber. Y él fue mi profesor. Y fue por ellos que un poco se me fue aclarando la antropología, porque Carlos Iván de Gregory era antropólogo. Y me iba dando cuenta de que, que esa antropología que yo supuestamente quería no era lo que realmente era. Entonces, me fui reconociendo en ellos, ¿no? Y yo no sé, habrían visto algunas cualidades en mí y de a poco como que comenzaron a invitarme, ¿no? A sus proyectos, ¿no? No repito, Ponciano, Carlos Iván, Kimberly Tatum mismo, que en esa época está acá prácticamente viviendo y viajando mucho a las comunidades de las partes altas de Huanta. Se organizaban eventos para plantear temas, ¿no? Y bueno, pues fue así de cómo yo fui involucrándome, incluso con el movimiento de derechos humanos. Antes Ya no te habías antes, involucrado. sí, sí, ya había comenzado a involucrarme básicamente, más que involucrarme, a tomar conocimiento, por ejemplo, de ANFACEP, ¿no? Entonces, con ANFACEP fui yo, ya los conocía, no era una ligación así sólida, pero ya los conocía. Ya con el grupo que te digo es que comencé más a interesarme por el tema y involucrarme más. Entonces, ya además hay que tomar en cuenta que son los años, entre comillas, finales de la época del Fujimorismo y hay una población también que está reaccionando y entonces como que esas cosas, ¿no? Fueron sumando para que yo no solamente me diera cuenta de qué cosa podía hacer desde la antropología, sino también participar ya con convicción en el movimiento de derechos humanos, ¿no? Porque la mancha esta que te digo de Carlos Iván, de Ponciano, me acuerdo mucho de Ludwig Huber, acá José Coronel, eh, las ONGs tipo Comicet, APRODE, después Paz Esperanza, y en fin, el ser mismo. Entonces hay toda una ola
que invita a la gente a movilizarse. Yo estoy ahí siendo estudiante, participando en estos grupos, teniendo claridad sobre lo que está pasando en el país y entonces involucrándome más en estos temas. Y es ahí que, vuelvo a decir, fue en esas circunstancias que me invitan Carlos Iván Ponciano en algunos de sus proyectos y fui viajando a las comunidades y el haber ido a las comunidades campesinas, José Carlos, terminaron pues como que reseteando, ¿no? Mi antropología, ¿no? Totalmente, ¿no? Hay Viste dos cosas, lo que te habías imaginado de niño, totalmente, ahora lo viste. sí, pero lo había visto mal, o sea, lo miré mal, o sea, no en el sentido de lo que yo quería. Dos cosas quiero señalar. Como te digo, el hecho de vivir en el contexto, el hecho de haber crecido en el contexto de la guerra, a mí particularmente, me hacía pensar y además, habiendo tenido dos hermanos desaparecidos por el ejército, me hacía pensar siempre que los malos de la película eran los miembros del ejército peruano. Y crecía pensando más bien que los buenos era Sendero Luminoso. Sin embargo, ya estando en las comunidades campesinas, como que esas dos cosas se van clarificando a mis ojos. Y entonces ya comienzo a entender lo que pasaba en las comunidades, no desde esa dicotomía, sino más bien desde la complejidad que había, que había supuesto, ¿no? La experiencia de la guerra. Entonces esas salidas cortas a las comunidades, me fue enseñando de cómo había sido la guerra en verdad. Entonces, y al mismo tiempo los diálogos que tenía con estos amigos, nuestros amigos, ¿no? Y las lecturas que también comenzaba ya a hacer, eh, finalmente, pues, me invitaron a estudiar y pensar el tema con mucho más cuidado, ¿no? Y tratando en lo posible de decir en verdad qué cosa es lo que había pasado en el país. Dime, Y dos yo cosas. tengo que decir, Dime. sí, Termina tu idea, por favor. no, quisiera nuevamente, ¿no? Recordar con con mucha emoción a Carlos Iván de Gregory, a Ponciano, a Rubén Hoover, a Kimberly Dale, a Karen Apple, a Javier Torres del Ser, a Pablo, se me fue, Pablo Rojas de Comiset, a, obviamente a las mamás de Anfacet, a jóvenes de mi época como Ember Quinteros, a Iván Caro, que fueron quienes incluso me invitaron a formar parte de una especie de comité local del PUM en Ayacucho, ¿no? Fue con ellos que impulsamos la creación, la formación de este movimiento de jóvenes que lo llamamos Amajunjanapac, no sé si te Ah, acuerdas. me acuerdo, claro que sí. Bonito nombre en quechua. Y con Amajun, Hugo Rodríguez, famoso pollo, ¿no? Con ellos y, y fue con Anfacep y comenzamos a impulsar de acá eh, temas que finalmente, creo yo, terminaron en la formación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Al mismo tiempo, no puedo dejar de mencionar al Frente de Defensa. Nosotros como AMA Junjanapa, al interior de la universidad se creó una especie de colectivo que se llamaban Jóvenes por la Verdad, o nos llamábamos Jóvenes por la Verdad. Y entonces comenzamos no solamente a activar, en mi caso, José Carlos, sino también a estudiar, ¿no? El tema. Hacia el año 2000
hacia el año 2000 sí, creo que ya se había anunciado casi seguramente de que se iba a conformar la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Eh, para entonces ya se habían hecho público el video Curi Montesinos y consiguientemente el régimen fujimorista se vino abajo. Y entonces, tanto en Lima como acá hubo una especie de apertura democrática y entonces, como que nosotros que estábamos ahí desde el 98 insistiendo en que sea así, como que el telón se abría y era nuestra máxima oportunidad, ¿no? Entonces, ese periodo inicial que finalmente devino en la transición democrática, este motivó, por ejemplo, que desde el IEP y desde SNB, de esa ONG holandesa que estaba en Ayacucho, con Ludwig Huber a la cabeza y Karen Apple también, se trataba de hacer un estudio para ver de cómo Ayacucho estaba viviendo ese periodo de transición democrática. Es ahí cuando Ludwig Huber me llama, me convoca a un equipo y me invita a ser parte de ese equipo. Y en lo que concierne a mí, me da la tarea concreta de ir a dos comunidades y ver qué estaba pasando en términos de relaciones cívico-militares. Entonces, yo como obediente casi en modo militar, no dudé y me fui pues a Tambo y a Vilcashuamán y producto de ese trabajo es pues este texto que titula El proceso de desmilitarización en Ayacucho, que forma parte de este texto, Ayacucho, centralismo y descentralización. Eso fue en febrero, marzo, me acuerdo, ese trabajito lo hice. Hacia el año 2000, eso fue en febrero, marzo, y en noviembre nuevamente Rubén Huber me convoca. Pero esta vez ya no para ver el tema de los militares o la relación cívico-militar, sino para ver el perfil social e institucional de una parte de Ayacucho que normalmente no es tomada en cuenta o supuestamente no forma parte de la región. Me refiero a Puquio, a Coracora, mejor dicho, a la provincia de Parinacota. Hacia el sur. Entonces fui al sur. Entonces finalmente ese artículo también formó parte de este texto, ¿no? Que te digo, titula Ayacucho, centralismo y descentralización. Eso fue en noviembre. Y para entonces ya se oficializó la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y supe que el coordinador en Ayacucho sería José Coronel, y José Coronel había convocado obviamente a Ludwig Huber, y estaban en el trabajo eso de instalar la oficina acá, de pensar cómo trabajar, y hacia enero del siguiente año es que me convocan. Y fui de los primeros que formó parte del equipo de la Comisión de la Verdad en Ayacucho. Éramos como 4 o 5 personas y una primera cosa que me asignaron eran pues recoger testimonios. Eso hice entre enero, febrero. Al mismo tiempo acompañaba a comisionados que venían de Lima cuando iban a las comunidades campesinas a tener reuniones, etcétera. Y hacia marzo, me llaman y me dicen que pasaría a formar parte de esa área que se llamó Estudios en Profundidad, que dejaría el trabajo de recoger de testimonio y formaría parte de este equipo, que era una iniciativa a modo de piloto, me acuerdo mucho. Y ese equipo lo lideraría desde Lima Ponciano del Pino, y aquí en Ayacucho lo conformamos Natalie Cook, una antropóloga de la Católica,
Nori Cóndor, que actualmente trabaja en la fiscalía, y yo, y siempre con la dirección de Ponciano, y Ponciano al mismo tiempo era el vínculo entre el equipo y Carlos Iván de Gregory, que finalmente era digamos, el director de esto, ¿no? Supe que entre los más animados en que este equipo funcionara era Carlos Iván de Gregory, porque comenzaba a entender de que no era suficiente, solamente, no eran suficientes los testimonios, sino se comenzaba también a estudiar temas que habían sido emblemáticos, ¿no? Y entonces la tarea que nos asignaron era estudiar el caso Lucanamarca. Tú estuviste en ese Y equipo, con ¿no? ese motivo es que sí, yo estuve en el equipo que estudió el caso Lucanamarca. Y cuenta, o Y sea, nos para los que nos están escuchando que no han vivido lo que nosotros, las diferencias ¿cómo fue la primera etapa, esa primera inicial? Supongo que todo instalándose recién y luego que tengas que recoger los testimonios, ¿cómo lo enfrentaste? ¿Cómo lo asumiste? Y luego, ¿qué diferencias hay en el otro, que es más de investigación? ¿No? para mí fue complicado porque meses antes, mesecitos antes, estaba impulsando yo que ya la comisión se instale y que trabaje. O sea, yo nunca pensé en que yo trabajaría. Tú estás ahí de Jamás activista, pensé estás en activista eso. antes. Yo estoy activista, sí, y cuando me convocaron, un poquito que me chocó. Sin embargo, no podía negarme y, y me sumé al grupo, ¿no? Y la primera imagen con la cual me topé es esa oficina en la calle Libertad, en la esquina de Libertad y Veído acá. eh, un- un- una, Era una vivienda que estaba vacía, y como no teníamos condiciones, ¿no? En el sentido de tener una oficina distinta o aparte, incluso cuando había gente que venía a dar testimonios, teníamos que pedirle a José Coronel que nos cediera su oficina para recibir a las personas. Fue de a poquito que fuimos acomodando las cosas. Me imagino que José Coronel gestionaba recursos y al mismo tiempo también fue ampliándose el número de personal, de a poco, ¿no? Y así fue, ¿no? Esa es la imagen que puedo recordar. ¿Recuerdas el primer testimonio que recogiste? Mira, José Carlos, te decía, sinceramente no recuerdo a la primera persona que logré entrevistarla y en el ánimo de tomar su testimonio, ¿no? Lo que sí recuerdo es que teníamos una guía que constaba de cuatro temas o 5 temas, y que en función de eso teníamos que hacer la toma de testimonio, ¿no? Teníamos una grabadora a pilas y era así. Y luego de conversar con el testimoniante o el testimoniante, había que transcribir, ¿no? No exactamente, sino que en función de las 4 o 5 cosas que se nos pedían. Era la presentación del testimoniante, el contexto que precedía mismo. Luego me acuerdo mucho que el testimoniante nos tenía que contar el hecho mismo, tal cual, como había sucedido, para finalmente procurar que nos hable de cómo los había afectado ese hecho de haber sufrido. Finalmente, eso que lo transcribíamos, teníamos que ponerlo en un sobre, en un folder de Manila, conjuntamente con el audio y archivarlo, ¿no? Archivarlo en unos estantes, y es así como se iba acumulando los testimonios. Y la demanda pues se fue haciéndose fuerte, compañeros.
al trabajo y entramos en una rutina de esperar a las personas y recibirlos y buscar un lugar privado en donde ellos se sientan cómodos y consiguientemente poder conversar, ¿no? Y ya te imaginarás, ¿no? No era fácil para nosotros escuchar muchas de esas cosas que escuchamos, ¿no? Muchas de esas cosas. Hay imágenes que de pronto se nos iban quedando en la mente y como que, no sé, comenzábamos a convivir con eso, ¿no? Y al mismo tiempo José Coronel nos reunía para preguntarnos cómo había sido el trabajo, lo mismo Ludwig Huber, y ellos anotaban, nosotros en términos generales dábamos información verbal de quiénes habían sido. Me imagino que ellos estarían ya pensando en el contenido del informe mismo, o en todo caso cuál sería la estructura, pero eso es una cosa que siempre hacíamos, ¿no? Entiendo, Y era entiendo. así. Y ya con los días comenzamos a tener soporte emocional, ¿no? Porque como te decía, no era fácil para nosotros, ¿no? O sea, eran historias muy fuertes que por momentos nos quebraban, entonces supuestamente no podíamos nosotros caer en eso. Entonces, por ahí también iba esto de que las psicólogas o psicólogos nos ayudaban. Ahora, no Cómo fue solamente ese proceso con los psicólogos? ¿Cómo resultó? nos reuníamos, al menos 2 veces por semana o una vez. Y lo que los psicólogos hacían eran diálogos de cómo había testimonios y de cómo damos esos testimonios, ¿no? Y entonces yo no necesariamente sabía la intención de los psicólogos, ¿no? Entonces, incluso me parecía un poco tonto que nos reuniéramos alrededor de una mesa y conversar acerca de lo que había pasado, ¿no? Ya fue después que me fui dando cuenta que eso era importante, Claro, al comienzo porque no, era una. no estamos habituados Sí, a esa fue, práctica. y bueno, y al mismo tiempo nos preparaban en el sentido de procurar mantener distancia de los testimonios, de los testimoniantes, de que sean ellos los protagonistas, no nosotros, que nosotros solamente nos ciñéramos a los temas que ahí estaban ahí en la guía y trabajar en función de ello. Ahora, al mismo tiempo, José Carlos, comenzamos a salir a las comunidades campesinas. Me acuerdo mucho yo, mi primera salida fue a las alturas de Huanta, a Santillana, a las comunidades que, cercanas al emblemático pueblo de Churajay. Y había muchísima expectativa. Y era así como entonces los campesinos se organizaban, nos asignaban un local que normalmente eran las escuelas o el local de la comunidad. Nos quedábamos 3, 4, 5 días. Había mucha demanda, mucha gente que venía. Hacían colas, ¿no? Así, esa fue mi experiencia de haber salido a las partes altas de Huanta. Dime, Mariano, este rol que has cumplido se ve como que sigues cumpliendo también como articulador, como ahí hiciste, por ejemplo, como intermediario para los comisionados o para los investigadores que venían de Lima. Es porque, bueno, hablas quechua. ¿Y por qué, Sí, cómo es, de dónde tiene el manejo del quechua? ¿De tu familia? exactamente. Mis padres hablan quechua. Mis dos padres son huamanguinos, mi mamá es, como te decía, analfabeta y su primera lengua y hasta ahora es el quechua, la segunda lengua apenas lo puede hablar. Mi padre también hablaba quechua. Sin embargo, hay un detalle, José Carlos, mi padre no quería que yo hablara quechua, se molestaba cuando yo hablaba quechua.
Yo me acuerdo mucho que había una señora que nos ayudaba en su casa y esa señora tenía un hijito. Y hasta ahora lo recuerdo porque era con quien compartía mis momentos de juego. Se llama Ramón. Y Ramón hablaba quechua. Y yo pues trataba también de hablar en quechua. Trataba, digo, porque tampoco es que sabía yo así al 100%, ¿no? Y tenía dificultades incluso al hablar quechua. Y mi padre se molestaba mucho, sancionaba esa pretensión mía de hablar el quechua. Y bueno, pues o sea, uno cuando vive en un mundo quechua, y aunque no quiere supuestamente aprender el quechua, el hecho de vivir ya pues como que te permite desarrollar tu capacidad auditiva y ubicarte en el mundo quechua. Entonces, si bien no hablaba con claridad el quechua, entendía bastante, bastante, bastante. Y ya pues casi como una cuestión natural fui también aprendiendo a hablar, o sea, con los amigos, el mercado, la tienda, las tías, los tíos, la música, el guayno. Entonces era inevitable que no aprendiera el quechua, ¿no? Y ya fue mayor en todo caso, ya casi como que ya con la carrera misma que comencé a ir a las comunidades, pues como que realmente de esta velocidad de comunicarme en quechua, ¿no? Claro, tan útil, ¿no? Que fue fundamental eso, o sea, que la gente pudiera Sí. hablar con la gente en su idioma. Y Mariano, en esa etapa, antes de hacer el trabajo en profundidad con el equipo de Ponciano, de Nathalie, Cook y de Nori, Cóndor, ¿no te generaba algún tipo de contrariedad? Digamos, tú también podías dar tu testimonio a la Comisión de la Verdad, tenías familiares desaparecidos. ¿Eso no te generaba una tensión o no sé, un dilema? No porque lo había ya procesado, te decía de que yo crecí, y creo que lo digo en el texto que presenté en el grupo Memoria, yo crecí y creo que hasta ahora, una especie de resentimiento hacia el ejército peruano, porque, y siempre lo voy a decir porque me deben a mí dos hermanos. Es más, te voy a contar una anécdota. No sé si hacia los años 2001, 2003, una compañera, amiga, se casó y la celebración del casamiento lo hizo en el casino del cuartel Cabitos, ¿no? Las Chancas. Y cuando me llegó la invitación me rehusé a ir. Yo decía, no puedo ir a un lugar y bailar mucho menos en un lugar donde hay, quién sabe, los cuerpos de mis hermanos, ¿no? Yo como que crecí con esa especie de resentimiento hacia los militares, ¿no? Pero en el trabajo mismo y después de haber, de mi parte, tratado de entender también a la tropa, no tanto a los oficiales, a la tropa del ejército, como que mi velo se fue abriendo, ¿no? Entonces yo me di cuenta y me convencí de que no podemos ver el tema desde los prejuicios. No, yo mismo me di cuenta, me fui dando cuenta que eso debería ser un mandato ético. Entonces, más acá yo comencé a decirme acá, no se trata de buscar culpables necesariamente, sino de entender, ese de mi trabajo, de entender qué había pasado en el país. Y cada vez que me topaba con testimoniantes que se indicaban, por ejemplo, a senderistas, yo lo que hacía era escucharlos simplemente, porque como te decía, me daba cuenta y me convencía de que teníamos que escuchar a quienes quieran decir qué había pasado en el país. Y aprendí también pues que el juzgamiento o la búsqueda de culpables, si es que los hay, era pues trabajo de los abogados, los jueces, los fiscales. A nosotros no nos competía eso. Nosotros lo que decíamos era sinceramente sentarnos,
identificarnos, darles la bienvenida, el agradecimiento de confiar en nosotros y que estábamos ahí para escucharlos, lo que tenían que decirnos, ¿no? Pues les pedíamos autorización para grabar la conversación y en tanto nos aceptaban, prendíamos la grabadora y dejábamos que la gente fluya en su narración. Y lo que hacíamos era simplemente, en todo caso, hacer anotes o guiarnos, plantear los temas de acuerdo al guía que teníamos, ¿no? Y fue, entonces, no se me fue muy complicado eso, porque yo invité a mi mamá incluso y a mi hermana que dieran testimonio, que venga a la comisión, a la oficina. Yo no fui quien dio el testimonio, te soy sincero. Ah, Yo no quise que lo haga mi mamá desde su recuerdo, desde su vida, que lo haga mi hermana desde su posición de hermana, desde familia, que sean ellos y yo no. Eso fue claro y es así como ellos dieron su testimonio. Y no, creo que no sentí una especie de, como dicen estos los abogados, conflicto de intereses cuando participé, trabajé en la CBR. claro. Dime, ¿qué diferencia importante encontraste? Es que Dime. déjame decirte, José Carlos, es que también, ya cuando estás en la comunidad, ya en el caso mío, cuando estaba en la comunidad, escuchaba pues historias que aludían a Sendero, pero que también que aludían al ejército y que incluso aludían a los comités de autodefensa. Claro. Te Entonces, complejizaban yo todo, que pues, ¿no? había crecido, como te decía, con un prejuicio, como que ese prejuicio se me fue esfumando. Y no sé, si tengo 100 testimonios registrados, ahí está en los archivos. Quien quiera puede revisarlo y se va a dar cuenta que yo tal vez pude escuchar a todo el mundo. Lo que no puedo decir es que no ahí están los testimonios. Yo no sé si son más víctimas de Sendero, víctimas del ejército, víctimas de las comités de autodefensa, no sé. No estaba enfocada en eso, no era mi interés. Y está ahí, nosotros teníamos obviamente no podíamos negarnos a escucharlos, a escuchar a quienes queríamos y a otros no podía ser así. Ese era un mandato claro. Y finalmente sabemos que hay 17.000 testimonios y ahí están pues los testimonios. Nosotros no hemos invitado, ni incluso no hemos invitado a José. Es una cosa que a mí me impresionó. No invitamos. En el sentido de ir y decir, vengan a dar su testimonio. No. O sea, a mí me sorprendía era eso, de cuando se instaló la oficina, la gente misma comenzó a venir. Y ahí no había opción, pues, para decir tú no, tú sí, no, de ninguna manera. Mujeres, varones, niños, campesinas, campesinas, dirigentes comunales, autoridades, etcétera, etcétera. No había forma, simplemente no había forma. En todo caso, pues, hubiera salido a luz denuncias de exclusiones y nunca hubo ese tipo de cosas. Yo creo, finalmente no se trata, creo yo, de decir cuántos. Yo lo digo desde mi posición. Tal vez los abogados o los jueces, los fiscales no lo puedan decir, pero yo desde mi posición de antropólogo puedo decir de que no sé cuántos testimonios hay que hablan de culpando a Sendero o al ejército. No, a mí yo aprendí a que eso no debe de interesar. Ahí están los testimonios, hablan de violencia sexual, hablan de incursiones, de asesinatos colectivos, individuales, de persecuciones, de aprovechamiento de las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un mundo, ¿no? Para darnos cuenta de que finalmente yo te diría que la guerra no supuso un enfrentamiento entre buenos y malos tan solamente, sino que la guerra estaba atravesada de muchas y muchas cosas inimaginables, incluso cosas. Sí.
Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y con que rescates el valor que tenía la escucha, que era como un principio básico del trabajo que hacían ustedes, ¿no? O sea, Exacto. nada, no había ninguna posibilidad de orientar ni seleccionar, sino ponerse a disposición de la gente y que también Pepe Coronel lo recordaba el otro día, que la oficina ni se había instalado bien y ya la gente estaba yendo. Ya las señoras pues, ya estaban pidiendo pues ser atendidas y todavía no habíamos ni abierto. Lo que no me permitiría negar mucho menos la expectativa enorme que propició la instalación de la CBR. O sea, no te imaginas. Si hay una cosa que nos gustaba era justamente eso. El sentir que la gente venía esperanzadas en que nosotros le podríamos decir, mira, tu familiar está allá, está acá, esto es lo que pasó, o ellos son los culpables, y esto es lo que tenemos que darte como reparación al daño. Es así, te lo tengo que decir. Ahí es cuando uno sentía esas frustraciones, ¿no? Porque, porque no era pues mandato de la CBR compensar el daño, no, no era, pero era bien difícil para nosotros comunicar a las personas que eso no podía ser, porque no era nuestro trabajo. Una imagen que nunca se me va a borrar de la mente es esa masiva afluencia de la gente, las comunidades campesinas, cuando se hizo la presentación simbólica en la plaza de Ayacucho del informe de la CBR. No te imaginas, José Carlos. Bastante, muchas comunidades campesinas, mujeres, varones. Y me imagino que venían expectantes en que ya pues algo tendríamos, ¿no? No sé en qué sentido, pero algo tendría que haber, ¿no? Y lo Respuesta. que a mí me permitía constatar era de la respuesta o de la deuda histórica que el Estado tendría que saldar, ¿no? Y que la Comisión de la Verdad estaba permitiendo eso. Yo no sé si la élite política de entonces miraba así, pero eso es lo que yo sentía, más desde mi posición incluso de víctima. ¿No? Sí, Mariano. Luego, como mencionabas en la etapa de investigación de casos en profundidad, eh, ¿cómo fue esa experiencia para ti? ¿Qué implicó? Bueno, es diferente a recoger los testimonios, ir a hacer el trabajo en Lucanamarca. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué desafíos, qué aprendizajes, qué dificultades? Yo jamás me podía haber imaginado de que un documento de la magnitud podía ser producido en apenas un mes y medio. No te imaginas. Fueron los primeros días de marzo que fuimos a Lucanamarca y nos establecimos ahí todo el mes. No volvimos, porque normalmente los que iban a recoger testimonios iban y volvían, ¿no? Si no, después de una semana, normalmente después de 2 días o 3 días. Nosotros no nos quedamos a vivir en las comunidades. Supuestamente fuimos a investigar el caso Lucanamarca y ya estando en Lucanamarca nos dimos cuenta que no podíamos explicar lo que había pasado en Lucanamarca si no explicábamos al mismo tiempo lo que había pasado en Huancazancos y en Saxamarca. Entonces nos quedamos una semana en Lucanamarca, luego pasamos a Zancos una semana, otra semana, y luego en Saxamarca otra semana, y luego volvimos a Lucanamarca. Entonces ahí lo que hacíamos era no recoger testimonios, sino entrevistar. Y como sabes, pues la entrevista no es la entrevista en el sentido de recoger información, sino más bien de construir información. Entonces había que buscarlos, persuadirlos, conversar con ellos, dialogar con ellos para que tengan a bien de contarnos qué había pasado y decirles que no era un testimonio personal necesariamente, sino más bien desde la experiencia de la comunidad. Y no sé, habríamos conversado con 30, 40 personas
conversaciones grabadas y al mismo tiempo también pues conversamos espontáneamente con la gente, o sea, vivíamos en la comunidad, participábamos de la feria, me acuerdo mucho en Lucanamarca había una feria y incluso íbamos ahí a comer. Eventualmente había una señora que daba pensión, íbamos con ella, no, nos hicimos amigos con ellos. Ahí venían docentes, choferes, comerciantes y alguno que otro lugareño, y era una forma también de interactuar con ellos, al mismo tiempo con los de la posta, los profesores. Y ya pues con los días también uno se termina siendo amigo incluso de los líderes, de las autoridades. Muy amablemente ellos nos acogieron, muy amablemente también participaron en el estudio, en términos de brindarnos su conocimiento, de compartir con nosotros su conocimiento. Y es así como fuimos armando el texto. No sé si viste el borrador, en verdad es extenso el borrador, porque trabajamos también el tema de las secuelas emocionales y al mismo tiempo había que reconstruir la historia misma. Entonces, a partir, ojo, de los testimonios, no de los documentos, ¿no? De los testimonios, y al mismo tiempo explicar lo que había pasado, ¿no? No cómo es que sucedieron los hechos y cómo es que finalmente eso devino en la masacre que Sendero pues propicia en Lucanamarca, ¿no? Son 69 personas que terminan siendo este, ejecutados. En el momento en que estamos haciendo el trabajo, Lucanamarca ya era un lugar amenguado y es en esas circunstancias o condiciones que trabajamos el informe, ¿no? Ese informe que se concentra en el caso de Lucanamarca, pero que al mismo tiempo trabaja lo que pasó, vuelvo a decirte, en Saxamarca y en Huancazancos. Sí, ciertamente. Era más complejo y más complicado y más cruzada la violencia de lo que habíamos imaginado todos, ¿no? Inclusive los expertos. Sí. Sí. La realidad nos arrojaba. No, no, esa es una cosa que creo que hay que insistir, o sea, no, te vuelvo a decir, acá se enfrentaron, creo que la sociedad se enfrentó a sí mismo con todas sus deudas, con todos sus problemas, con todas sus aspiraciones, con todos sus deseos, en fin, con todos sus desencuentros. Bueno, se ha dicho, ¿no? De los estudiosos de que esta es una peculiar guerra, ¿no? No es la guerra que hubo en el Cono Sur, en Chile, en Argentina, ¿no? En todo caso, creo que la experiencia peruana se compara con Guatemala. Justamente esa condición de haber sido de la guerra es lo que dificulta el reconocernos finalmente como sociedad. ¿Qué vínculos crees que se establece entre lo que trabajaron y vieron entre la Comisión de la Verdad y Reconciliación y, por ejemplo, nuestra vivencia coyuntural, la actual, lo que se ha vivido recientemente con la represión tan violenta que ha habido a la protesta ciudadana? ¿Qué pasó allí? Uno de los temas planteados a la CBR justamente es explicar el por qué sucedió en el país lo que sucedió. Y justamente una forma de responder esa pregunta, por ejemplo, fue el estudio que hicimos en Lucanamarca. En Lucanamarca no solamente trabajamos el hecho mismo, sino las condiciones históricas, sociales, políticas que habrían motivado, procurado de que el hecho suceda, ¿no? Yo pienso que son esas condiciones, ¿no? Que no han sido superadas, José Carlos. Fundamentalmente en este caso me refiero a cómo el Estado continúa relacionándose con la sociedad, ¿no? Y es eso, creo que la CBR no terminó, terminó explicándolo, pero no terminó, creo yo,
no terminó siendo escuchado por la sociedad y más aún por la élite política, ¿no? Entonces, la manera de cómo sigue relacionarnos el Estado con la sociedad es la manera de cómo se relacionaba antes. Creo que es por eso que terminó sucediendo lo que pasó en diciembre y en enero, ¿no? Y yo no le encuentro otra explicación. Y dime, O sea, pensando en eso que me comentas, cualitativamente yo no veo ninguna diferencia. Los conflictos de fin de año y de inicio de año, pues son 79, 70 víctimas. O sea, trata de eso, pienso yo. Se trata de ver el fondo cualitativo de las cosas, ¿no? Y ese fondo cualitativo es lo que yo pienso que no ha sido superado, cambiado. Seguimos siendo una sociedad atrapada en lo que fue desde siempre, creo. Aun cuando curiosamente nuestros últimos gobernantes hayan sido pues de extracción campesina, provinciana, ¿no? Lo que te da cuenta de que nuevamente no se trata de buenos o malos, sino de cómo los buenos y los malos finalmente terminamos siendo, ¿no? En términos de lo que somos, ¿no? Peruanos me refiero. sí, justamente pensando en eso, Mariano, en esta, como lo que la Comisión de la Verdad pudo hacer con sus límites de mandato, porque finalmente es una investigación que no tenía como meta ni ofrecer justicia ni dar reparaciones, sino Ni reparar. proponerle cosas al país, digamos, a sus diferentes elementos, ¿no? Al Estado, a las instituciones, a los sectores políticos, a la sociedad. Y bueno, todos reaccionaron de manera diversa. Entonces, pienso que, por un lado, el Estado ha reaccionado, pues, básicamente evadiendo el informe, igual que los sectores políticos. Pero, y acá te pregunto, como para encontrar otra vez matices, ¿no? Pensaba, mira, que en estas diversas maneras en que el informe fue recibido y, y la sociedad civil, ya no el Estado ni los partidos, que creo que tenían razones para recibirlo de mala manera, siendo acusados, ¿no? Finalmente por la organización del informe, pero la sociedad civil tampoco es que lo recibiera o siento que a la larga no lo recibió como con beneplácito, ni lo incorporó en sus luchas, ni en sus discursos. Pero esta es una generalización. ¿Tú cómo sientes que se recibió el informe en Ayacucho? ¿No? Había mucha expectativa, ¿no? Como es lo que nos has contado. Entonces, cuando termina, o en este proceso de entregar el informe, de realizar la ceremonia que has recordado bien en la plaza de Huamanga, que vienen las delegaciones, la expectativa todavía está ahí. ¿Qué es lo que sientes que la Mm. gente sintió o pensaba? ¿Qué es lo que se discutía en ese momento y que se seguirá y qué es lo que se ha venido discutiendo después? Y es una pregunta muy interesante, pero al mismo tiempo compleja, en tanto difícilmente podría yo entender qué pasó con el informe, habiendo suscitado muchísima expectativa. Eh, y yo pienso que las expectativas de la gente, José Carlos, son las mismas expectativas de cuando, por ejemplo, un candidato está en campaña y ofrece cosas y de pronto para la gente termina siendo quien de repente va a resolver los problemas, eh, las necesidades o sus necesidades, ¿no? Lo que la gente, creo yo, no termina por entender es de cuál es la diferencia que hay entre lo que se quiere hacer y lo que realmente se puede hacer. Y el Estado, pues como sabes tú ahí, es un monstruo que ni siquiera a sí mismo se entiende y mucho menos se entiende a la gente. Y entonces lo que supuso o lo que se había planteado con la CBR finalmente no termina siendo así, más aún cuando como comprenderás, incluso desde la creación de la Comisión de Verdad, la CBR era sujeto de crítica
de cuestionamiento, etcétera, ¿no? Entonces, había como una especie de juego en el plano mediático, creo yo, que finalmente terminaba, por un lado, levantando expectativas de la gente respecto a la CBR y por otro lado, desanimando respecto a la CBR. Y ya cuando concluye el trabajo y se hace público el informe, pues ni las reparaciones se hacen necesariamente efectivas y los procesos de justicia pues demoran años y años, y entonces es lógico el desencanto que la gente comienza a tener. Y Mariano, más aún cuando las condiciones de pobreza pues no son atendidas. Entonces, como yo siempre pensé, es que en sociedades postergadas económicamente es bien difícil que los temas de los derechos humanos sean enarbolados, encausados o planteados de la sociedad civil. es cierto lo que Y dices, ¿sí? y a ello pues se van sumando a nuevas necesidades. Hace el año 2005 trabajé en el programa Juntos y ya me topé con otra realidad. Ahí el tema era la infancia, por ejemplo, como iniciativas que buscaban que preocuparse por este sector de la población. Y los temas de la CBR y la agenda pues terminaban siendo sutilmente postergados. Incluso los trabajos de las ONG de derechos humanos terminan achicándose, las, las prioridades de las entidades, de los cooperantes también terminan siendo eh, reorientados, más aún cuando hacia el 2008 supuestamente el país pues eh, supera la pobreza, ¿no? Entonces ya entonces los intereses van cambiando y como que el tema mismo como tal, pues como te digo, termina siendo no necesariamente tomado en cuenta. Claro. Siento que lo que tú dices me suena a que en un mundo de precariedades que se van una a otra sucediendo, pues no hay mucho espacio para las promesas de una comisión de la verdad, No, ¿no? no O te sea, imaginas. Y he hecho referencia al año 2005. Ahora, claro, eh, 20 años ya después, 20 años después, ¿qué cosa es lo que tenemos como tema? Sinceramente es la crisis agraria, el calentamiento global, la ausencia de lluvias, ¿no? Etcétera. Entonces, y más lo que pasó en diciembre y en enero, y la forma de cómo la élite política trata de supuestamente de atender ese tema, pues como que este, termina finalmente pues convenciéndonos que estos temas pues no deberían ser claro, de preocupación y de atención. que no son relevantes, que no son parte de la vida política, digamos, Exactamente, el estallido social intenta ser reorganizado, ¿no? Discursivamente como una exactamente, excepción, como un acto incivil, como que no tiene sentido, irracional. Y en eso pues se parece a las antiguas explicaciones en torno de, digamos, de los procesos de violencia, ¿no? exactamente. Por eso te decía que en términos cualitativos, como que si comparamos la situación actual a cómo era antes de los 80, pues casi nada ha cambiado. Vuelvo a decir, en la manera de cómo el Estado se relaciona con la sociedad. O Sí, sea, se ha dicho mucho de que las poblaciones del interior del país nunca han sido escuchadas y eso creo que sigue siendo así, ¿no? sí. En un episodio anterior, Eduardo González, que estuvo a cargo de las audiencias públicas, nos decía que era un hito las audiencias porque era la primera vez que el Estado, a través de la Comisión de la Verdad, había escuchado a la gente. Ujú, ujú, ujú. Que, digamos, era un hito tristemente no repetido, que más Sí, bien pues, lo que más era más permanente era esa falta de escucha. Dime una sí. cosa, Mariano, pensando ya en que te he quitado bastante tiempo de tu vida,
intentando terminar, pero queriendo que igual que me ayudes a pensar en esta dinámica, ¿no? Que ahora en el presente se ha vuelto tan clara. No sé si qué tanto, cuál es el trasfondo que hay, es muy complejo, pero esta dinámica región y Lima, esta tensión conflictiva, recordemos para quienes nos están escuchando que inclusive hace pocos meses parte de la estallido ciudadano comprendió una toma de la capital, una toma de Lima simbólica, Ujú. pero también física, digamos, de gente movilizada de diversos lugares del país. Entonces, mucho de lo discutido actualmente, y creo que también en el pasado, pasa por esta, no solamente suspicacia, ¿no? Sino confrontación entre los proyectos que se articulan desde la capital y las dinámicas regionales que o se ignoran o se minusvaloran, ¿no? ¿Cómo sientes que fue en el periodo de la Comisión de la Verdad? Porque yo recuerdo que había mucha suspicacia respecto de lo que se podía hacer, decían, desde Lima, en Ayacucho, y hoy, ¿no? Hoy que es más acuciante en realidad porque ha cobrado vidas, ¿no? Yo creo, José Carlos, que el centralismo limeño no ha cambiado en términos simbólicos, porque, y justamente una parte de la agenda del 2000 era también, pues, ¿no? Llevar a cabo los procesos de descentralización. Y eso de alguna manera y a trompicones se viene dando, ¿no? Pero en la concepción de la gente es fuerte esto del centralismo limeño. Entonces, los gobiernos locales, regionales, podrán tener este poder, pero para la gente no lo tienen. Entonces, los ojos y oídos de la gente todavía sigue siendo Lima, ¿no? Ahora, y tampoco no necesariamente se reconoce que ese centralismo histórico ha cambiado en tanto, como hemos dicho también, Lima pues no es la Lima de los años 30 40 es la Lima ya de los provincianos, ¿no? Entonces, yo pienso que la población, si bien aspira a una descentralización, ese centralismo que todavía es fuerte en la mentalidad de la gente, no termina finalmente por desatar, ¿no? Ese nudo centralista. Y entonces, podemos, incluso tener el poder, como lo tuvo alguien como Pedro Castillo, que finalmente termina siendo Pedro Castillo supuestamente víctima de quienes todavía siguen siendo los dueños del Perú. Entonces yo pienso que ahí lo que no se ha tomado en cuenta es lo que justamente en el texto de la cual te hablé, que lideró Ludwig Huber, en el sentido de pensar qué posibilidades había desde las regiones para llevar a cabo procesos de este tipo, es lo que no se terminó por entender, ¿no? Entonces hay un modelo de país que siempre hubo y que la descentralización termina replicando en espacios regionales y locales ese modelo. Y te estoy hablando de autoritarismo, de corrupción, y te estoy hablando de pragmatismo, que creo para mí son los tres aspectos que caracterizan los procesos políticos locales, regionales y nacionales, y lo que terminan explicando del por qué no terminas siendo la descentralización en la promesa que supuestamente en los 2000 no fue, Claro. ¿no? Entiendo esa reflexión. Son procesos que más bien corroen y fragmentan los procesos locales y que no Totalmente. resuelven la tensión, en todo caso, tan antigua de desequilibrio de poder o de administración del privilegio en relación con las élites de la capital, ¿no? Sino que las multiplican Exactamente. hacia adentro.
exactamente, y eso al menos desde Ayacucho puedo decir de que eso se refleja en tanto el gobierno local y los gobiernos locales en todos estos años, terminando siendo eso, pues, ¿no? Los gobiernos locales en piloto automático. Entonces, como que están ahí como entes que hacen algo, lideran algo, hacen algo, interactúan con Lima, son intermediarios, son quienes prometen obras, quienes traen, pero para la gente, pues, son solamente eso, ¿no? Y a eso sumémosle el hecho de que incluso los gobiernos locales no terminan o no terminaron reconociendo el trabajo de la CBR, porque finalmente el informe no solamente da cuenta de lo que pasó en el país, sino que también dice cómo debemos de ser, porque también el informe habla de reformas institucionales y los gobiernos locales pues no para nada o casi nunca tomaron en cuenta esto, salvo excepciones, ¿no? En general, y por eso 20 años después se explica de por qué, según la encuesta que el IEP hizo, incluso muy poquísima gente reconoce la CBR, el informe de la CBR. Mariano, lo que acabas de mencionar es muy, muy interesante, ¿no? Porque solemos atribuir parte de, digamos, de la falta de efectos concretos del informe de la Comisión de la Verdad a la desafección de los grandes grupos de poder, ¿no? Del país. Pero no hemos No. pensado lo suficiente en esto que tú señalas, que es súper interesante, que es, bueno, que también estaba en las manos, ¿no? De los poderes locales, ¿no? Ujú. Hacer del informe de la Comisión de la Verdad parte de su agenda de desarrollo local, ¿no? Y eso tampoco pasó. No. Y lo digo porque también soy docente en la universidad y que yo sepa, el informe mismo no es necesariamente leído, ¿no? O desde los profesores no necesariamente es hacer leer. En algún momento tal vez lo fue, o sea, el tema acepta todo, pero pienso que en los últimos años el desinterés por ver el informe ha ido disminuyendo fuertemente. Y si Eh, eso es aquí en la universidad, nos podemos imaginar de cómo son en las organizaciones sociales, los gobiernos locales, los gremios. Porque, porque mira, José Carlos, si el Estado nos trató como nos trató en enero y en febrero, al revés también podemos decir de cómo la población trata al Estado. Y por eso es que a mí me llama la atención que una vez producida lo que pasó con Pedro Castillo en el tema del golpe de Estado y el cierre del Congreso, esa facilidad de la gente por atreverse no solamente a movilizarse, sino incluso a ir al aeropuerto y intentar tomar. ¿Por qué? Porque es una cosa que planteó la CBR es la no repetición y la no repetición implicaba, entre muchas otras cosas, el no uso de la violencia. Yo me acuerdo mucho de cómo es que nos pasábamos haciendo campañas, ¿no? Diciendo de que la violencia no puede ser el recurso, sino que los mecanismos institucionales democráticos. Y a mí, sinceramente, me llamó la atención porque yo no estuve acá en Ayacucho ese enorme facilísimo de la movilización de la gente, ¿no? Y la decisión esta de ir a tomar un lugar como fue el, el aeropuerto. Hay que recordar que días o meses antes, ya los estudiantes de la San Cristóbal de Huamanga también se movilizaron y esa movilización terminó en la quema de la puerta del rectorado que en Huamanga. E igualmente entonces me llamaba la atención eso. Y así podemos rememorar muchos acontecimientos que siempre han apelado a la violencia, José Carlos. Y es una Claro, cosa que, te vuelvo a decir, me llama la atención. y sí, poderosamente, lamentablemente, además, porque, Sí, pues, digamos, agota nuestras vidas, digamos. Tú y yo ya exactamente. tenemos nuestras cuantas décadas.
exacto, y exacto. prácticamente hemos crecido viviendo en un país sumido en constantes conflictos y violencias muy duras, ¿no? Como nos Eh, eh, acabas de contar, ¿sí? sí. Esa propensión al uso de la violencia es lo que no ha sido superada, creo. Sí. Y Y eso va de la mano con el carácter autoritario de la sociedad. también bien Sí, interesante de lo que mencionas de cómo, si bien es contundentemente cierto que el Estado no ha modificado sus maneras de vincularse violentamente con la población, digamos, la estructura de poder no se ha modificado radicalmente o cualitativamente, como mencionas tú. Al revés, tampoco solemos verlo, ¿no? No tenemos mucho esa mirada, ¿no? De lo que tú decías justamente, de el ciudadano qué le hace a la institucionalidad, digamos, ¿no? exactamente. Y pareciera Es, que, siguiendo tu razonamiento, pues ha perdido trascendencia para la ciudadanía, ¿no? No hay una idea de que es respetable lo público exactamente. también. Exactamente. Eso. Y Sí, entonces, como que las cosas van de la mano. Y como te decía, en el trasfondo hay que reconocer el autoritarismo que siempre está ahí, ¿no? Porque el autoritarismo tiene su lado atroz en la violencia. Entonces, sí, pues, desde qué diferencia hay entre tomar, atreverse a tomar un aeropuerto a pegar un aviso amenazador, ¿no? Como esos avisos que decían, chapa tu choro y déjalo paralítico, así, ¿no? Entonces, sí, pues esas cositas a mí me hacían constatar o reconstatar que esto del autoritarismo es fuerte, fuerte en la sociedad y que en todo caso el Estado para nada lo toma en cuenta, ni siquiera para plantearlo como un tema a discutir, ¿no? no, creo que no está, por lo menos este gobierno no está en condiciones de plantear nada ni en el corto ni en el mediano plazo, Sí. apenas su sobrevivencia. Mariano, para terminar y agradecerte tu participación extensa y rica en nuestro podcast, te pregunto para que nos dejes con una reflexión final, eh, ¿qué dejó finalmente en ti el haber pasado por el trabajo de la Comisión de la Verdad? ¿Y cómo crees que esto, pues, influye todavía o no, no sé, en tu accionar respecto de tu profesional, familiar y como ciudadano? Bueno, yo creo que a partir de mi trabajo en ACBR comencé a ser distinto, ¿no? Yo creo que mi época previa es inmensamente diferente a cómo es o fue después del trabajo de ACBR. Lo digo en el términos en los términos de conectarme con el país, con la sociedad, con mi familia, con el barrio, ¿no? Eso y me permitió ser, creo yo, cabalmente consciente de cómo es que la violencia no puede ser el mecanismo por el cual nos tengamos que relacionar como sociedad. Es bien difícil, sin embargo, ¿no? Convencerse plenamente de eso, pero yo creo que un aprendizaje mío, en lo que a mí respecta es eso, ¿no? Es de aprender de cómo que permanentemente hay que apelar a la institucionalidad, al reconocernos como ciudadanos, al respetarnos en tanto sujeto de derechos y también de deberes, porque yo creo que son pequeñas cosas que finalmente van a contribuir a que en la sociedad cambie. Yo creo que mi convencimiento de, de reconocer eh, que vivimos en un marco institucional es clave, pero al mismo tiempo me apena decir que no es lo que yo percibo en general en la sociedad y más bien contrariamente hay la facilidad, como decía yo, de apelar a la violencia, José Carlos. Bueno, querido Igual, Mariano, no, dime, continúa, por te favor. agradezco mucho el haberme invitado a esta conversación y el haberme permitido recordar muchas cosas que, sí, pues como decimos los que trabajamos,
o hacemos antropología, ¿no? Hay cosas que los estudios no dicen, ¿no? Sí, No están, están detrás del están taller, ¿no? detrás del taller. Sí, Y no, lo que, porque supuestamente nos concentramos en el documento, en el informe, y no tomamos en cuenta las muchas otras cosas que pasó detrás sí, de ese informe, o lo que hubo detrás de ese informe. sí, y lo que Lo que hubo yo, es como lo que tú nos has contado ahora, ¿no? Una historia personal, gente como tú, involucrándose, involucrando su tiempo, sus emociones, aprendiendo, esforzándose. Es decir, así cientos, ¿no? De personas construyendo algo, pues que vale la pena, ¿no? Aunque, como vemos, no es inevitable que la historia avance en un progreso indetenible, ¿no? Pero que valió mucho la pena. Entonces, nada, Mariano, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros tus reflexiones, tu experiencia en la Comisión de la Verdad y también como profesional. Nos ayuda a entender la dinámica local, lo que está detrás de la construcción del conocimiento, del saber. Y dediquémosles pues este episodio a amigos queridos a los cuales has mencionado y que ya no nos acompañan, como Carlos Iván de Gregori y Ludwig Huber. ¿Te parece? siempre, siempre los voy a dedicar, siempre pienso en ellos, siempre están presentes en mi memoria, en mi trabajo. Son personas que no han muerto porque sus libros están ahí y cada vez que me topo con esos libros es como que me topara con ellos y no, o sea, yo muy difícilmente voy a decir, pensar que ellos ya no están con nosotros, ¿no? Yo siempre voy a estar inmensamente agradecidos con ellos, no solamente porque han hecho por el país, sino porque sus propias vidas, finalmente pienso yo que son el retrato del Perú. ¿No? Porque ni son perfectos, ni quisieron ser perfectos, y porque más bien tuvieron el valor de aprender, creo, con el país. Yo pienso eso mucho porque la vida de Carlos Iván y del propio Ludwig Huber, pues es una vida que a ellos, en lo personal, pienso que les ha ayudado a ser personas, a ser antropólogos intelectuales y a aprender. Eso es lo que yo creo que lo que ellos n- nunca han querido y nunca terminaron diciéndose es que ya lo tenían todo. Siempre han pensado lo que pensaban, siempre escribían lo que escribían y siempre decían lo que decían sobre el país en términos de una agenda que permanentemente hay que ser retomada, revisada, redicha. Y yo eso aprendo y es lo que yo quiero o siempre procuro hacer cuando trabajo y trato de contribuir desde mi posición a que el país cambie. Y, y pues no, son 200 años además que este Así año es. cumplimos y no sé si somos los privilegiados de justamente vivir este periodo y al mismo tiempo de ser conscientes de lo que tenemos que hacer, porque después de 100 o 200 años no sigan mirándonos a nosotros como que no hicimos nada, ¿no? Yo sí pienso que es pretencioso de mi parte, pero creo que por ahí tenemos que empezar y nunca dejar de ser optimistas. Y yo reconozco eso también, por ejemplo, en Carlos Iván de Diego. Eh, Solamente, si me permites, José Carlos, Sí, yo recuerdo mucho de que hacia el mes de junio o julio del año 2001, después de, digamos, 8 meses de haber trabajado, de haber iniciado el trabajo de la CBR, Carlos Iván de Gregory vino acá a Ayacucho, nos reunió y él venía con una especie de molestia porque había muchísimas críticas de parte de los detractores de la CBR. Eran tan fuertes
esas críticas que incluso pienso yo que él mismo le hizo dudar de que el trabajo de la CBR ya no continuaría. En cualquier momento tal vez se cancelara. Pero lo que él dijo es que, así lo dijo, ¿no? O sea, ojalá lo recuerde textualmente. Pase lo que pase, ya el trabajo de la CBR está encaminado y que vamos a tener que decir lo que pasó en el país. Y nos decía eso porque quería alentarnos a trabajar o seguir trabajando. Eh, Porque sí, pues no, era una posibilidad de que se truncara el trabajo y porque nos estaba diciendo, ¿no? Sigamos en esto, continuemos en esto, tenemos ya lo que tenemos y eso nos va a permitir ya elaborar tal vez un informe acerca de lo que pasó en el país, pero al mismo tiempo nos estaba diciendo a nosotros de que continuemos con esto. Y es ese optimismo que yo rescato y creo que siempre lo voy a tener presente. Pues sí, creo que es una manera perfecta de cerrar nuestra conversación, recordando a esos viejos amigos y su optimismo. Y además la Ujú. idea clara de que el trabajo ya está hecho, o por lo menos una parte del trabajo está hecho y no se puede borrar. Así que, Mariano, muchas gracias. Bueno, Esperamos gracias a ti, vernos Carlos. pronto. Igual. Un abrazo. Suerte. Chao. Nos vemos. Chao.